Vamos cerrando el panel con Gala Díaz Langú, de Protección Social CIPEC. Muchas gracias, Yanina, y gracias a ANSES por la invitación, a todo el equipo, en particular a Fernanda Reyes y equipo. Bueno, lo bueno de venir última es que voy a poder centrarme más en algunas cosas particulares para complementar lo que vienen presentando los colegas. Y quería compartir con ustedes algunos hallazgos que surgen de un documento que publicamos para el Día del Niño este año, en agosto, que es el título que aparece en pantalla, con algunas vueltitas de tuerca también en función de los debates que estuvieron presentes en estos últimos 2 días. Y quería compartir 3 grandes cuestiones con ustedes hoy de este documento. Por un lado, por qué esto es relevante, que lo voy a pasar rápido, no se preocupen, porque creo que estamos todos convencidos de esto acá. ¿Qué hace el Estado hoy? Y una propuesta de reforma que elaboramos desde CIPEC. Bueno, ¿por qué esto es relevante? Y me parece importante mencionarlo porque esto explica muchas de las propuestas de cómo consideramos la protección social a la infancia y la inversión en infancia y adolescencia, y el principal argumento, y debería ser suficiente para todos, es el derecho a un nivel de vida digno y contar con el dinero que asegure ese nivel de vida digno. Pero también después hay otra serie de argumentos que son subsidiarios a este, pero que son relevantes también, incluso específicamente para el debate político. La infancia es un periodo crucial para el desarrollo cognitivo, físico y emocional, y asegurar mejores condiciones en esa vida contribuye a mejores desarrollos. Por eso también la inversión en capital humano es más eficiente, que la inversión en infancia es más eficiente que la inversión en otros momentos del ciclo vital. Y esto es relevante en sí mismo, pero es particularmente relevante en el contexto demográfico de Argentina, donde estamos terminando una fase del bono demográfico, que es un momento de la transición demográfica en la que hay mayor personas en edad activa trabajando, o sea, nosotros, que personas que dependen de nuestros ingresos. Y vamos a entrar en el 2040 más o menos en una etapa de envejecimiento, y para enfrentar esa etapa es sumamente relevante tener mejor construcción de capital humano, mejor participación en el mercado de trabajo, etcétera, para lo cual es clave la inversión en infancia. Y también la inversión en infancia y adolescencia contribuye a una mejor organización de las familias en esta tensión que se enfrenta entre la producción y la reproducción, ¿no? Entre trabajar y cuidar a sus miembros, que son funciones esenciales que cumplen todas las familias. Tener dinero para facilitar esa atención es clave. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo presentó Juan Martín recién. La pobreza en Argentina está infantilizada, y esta es una foto sumamente preocupante, pero es también preocupante si miramos la película, porque esta infantilización de la pobreza se profundizó en los últimos años. Acá vemos la evolución de 2003 a 2017 y vemos cómo la brecha se amplió en todo el periodo. Y lo que quería... Y adelanto es mencionar es que las transferencias a las familias con niños, entre las cuales se inserta la AUH, es una herramienta clave, como bien mostró recién Juan, para cambiar este escenario, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Bueno, el Estado transfiere dineros a la familia mediante 3 vías que fueron mencionadas: la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares contributivas, tanto nacionales como provinciales, y la deducción del impuesto a las ganancias. Estos 3 pilares tienen lógicas distintas, tienen objetivos distintos, fueron creados con objetivos radicalmente distintos, pero estos 3 pilares impactan en el bolsillo de las familias que tienen niños, y por eso nos parece importante concebirlos bajo el mismo paraguas. No sé si se llega a leer mucho acá, esto es más que nada para que les quede las diferencias básicas entre los 3 esquemas: la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares y la deducción del impuesto a las ganancias. Y para repetir, porque ya lo dijeron los otros 2, yo también lo voy a decir, la brecha de cobertura que hay en estos 3 pilares, incluso incluyendo las pensiones no contributivas, las asignaciones familiares contributivas provinciales y demás. Según los últimos datos que tuvimos acceso de abril,
hay un 10% de niños, niñas y adolescentes que no están siendo cubiertos por este esquema. Y acá, por supuesto, hay un peso muy importante de los niños que están excluidos por razones normativas, pero es importante tener en cuenta que este es un problema de la normativa, porque se está violando un derecho a la protección social de esos niños y después también de la educación, salud y otras cuestiones que vienen de la mano con garantizar un mejor nivel de ingresos. Entonces, la relevancia de trabajar en erradicar las incompatibilidades que todavía existen de algunas de estas prestaciones con otros programas sociales y de trabajar, como bien se viene haciendo, en las cuestiones de documentación. Este es el esquema. Y acá quería hablar, perdón, de tres inequidades, y vuelvo un minuto. La primera inequidad obviamente es este conjunto de niños que se queda fuera del esquema de transferencias, que viven en familias que no acceden a ningún tipo de transferencias por parte del Estado y en los cuales están sobrerepresentados los niños de los quintiles más bajos de la distribución por ingreso. Acá estamos hablando sobre todo de quintil 1 y 2, es decir, el 40% más pobre del país. Y también ahí tener en cuenta es más fácil hacer una deducción de ganancias que quizás acceder a la UH. Entonces, la primera inequidad es la cobertura. La segunda inequidad que presenta este esquema son los montos. Hay una heterogeneidad importante en el valor que le otorga el Estado a cada niño dependiendo del esquema en el que entre la familia en la que ese niño vive para el esquema de transferencias. Acá lo que vemos son los valores de la asignación universal por hijo con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad, o sea, el 20% que se retiene, que además contribuye a la pérdida de valor adquisitivo de la UH, los distintos tramos de las asignaciones familiares contributivas, ¿no? Acá sí solamente viendo solo nación, y lo que es el esquema de ganancias con la deducción que se modificó en julio de este año, ahora sí de un solo padre. Esto era mucho más regresivo antes del 27 de julio, cuando se permitía la doble cobertura de asignaciones familiares por hijo y ganancias, o incluso que los dos padres podían deducir ganancias por el mismo hijo. Entonces se generaba montos muchísimo más altos, incluso mayores a los de la UH, en los quintiles más altos de ingreso. Pero esto presenta una inequidad porque les estamos otorgando a los niños que viven en nuestro país distintos valores dependiendo de la categoría laboral de los padres, básicamente. Y la tercera inequidad que presenta este sistema es de criterios. Hay una primera inequidad de criterios de elegibilidad, quienes pueden acceder a estas tres tipos de prestaciones. Un ejemplo de ello, y hay varios, y los invito a leer el documento, es por ejemplo que hay un tope en la cantidad de niños por familia que pueden recibir AUH, pero solamente para AUH, eso para ganancias o para asignaciones familiares contributivas no sucede. También hay límites de ingreso mínimo para asignaciones familiares contributivas que no aplican para los otros dos. En segundo lugar, hay criterios de permanencia heterogéneos, y acá Sebastián fue muy claro en cómo la asignación universal por hijo termina siendo un derecho condicionado, entonces cuestiona la misma naturaleza de derecho. Y a nosotros nos gusta mucho usar el concepto de corresponsabilidad para entender un poco ese debate de cómo se presentan estas verificaciones que deben hacerse en salud y en educación para la AUH y cómo se entienden, si es una responsabilidad, una condición que se le pone a las familias o si es algo en la que el Estado y las familias son corresponsables, y ahí entender también la responsabilidad del Estado de garantizar esos servicios y facilitar el acceso a ellos. Y también esto es específicamente relevante por la implicancia también que tiene en el monto, ¿no?, que reciben las familias, y cómo se retiene este 20% solamente para la AUH, y creemos en algún punto que incentivar que las familias que reciben AUH que vayan a la escuela funciona, pero no para el resto de las familias, para quienes reciben AUH, asignaciones familiares contributivas o quienes deducen de ganancias.
Y en tercer lugar, hay criterios de asignación heterogéneos en los montos. Conocen ustedes que hay una zonificación de las asignaciones familiares contributivas y de la UH, no así para ganancias, pero estas dos zonas son distintas. Entonces, por ejemplo, una familia que vive en Salta puede llegar a recibir un monto mayor, sí recibe asignaciones familiares contributivas, pero no si recibe AUH, porque es considerado un territorio prioritario solamente para asignaciones familiares contributivas y no para la asignación universal por hijo. Y también hay otro tipo de inequidades referidos a los topes mínimos y máximos de ingreso en las distintas categorías, y hay algunos baches que se generan en la escalerita esta que veíamos de asignaciones familiares contributivas. ¿Qué hacemos ante este escenario? Bueno, creemos que es posible contribuir a un escenario más justo, incluso utilizando la misma inversión que actualmente se invierte en estos tres pilares, con el objetivo de garantizar un nivel de vida digno de las familias, con niños, niñas y adolescentes. Después habrá que ver qué se hace con las familias que no tienen niños, niñas y adolescentes también. Y esto implicaría eliminar estos sesgos regresivos, estas inequidades que veíamos del sistema y fomentar una mayor equidad y ampliar derechos, ¿no? Para eso presentamos una serie de propuestas y primero quiero centrarme en propuestas que tratan especialmente las inequidades 1 y 3, o sea, la inequidad de los que hoy están excluidos y estas distintas inequidades en criterios. Creemos que es posible avanzar en una mayor justicia en ese sentido con algunas modificaciones normativas, como fue la eliminación de la duplicidad de coberturas que desde CIPEC veníamos insistiendo hace ya varios años y que bueno, en julio de este año pudo hacerse realidad. Por ejemplo, una homogeneización de los criterios para la definición de las zonas geográficas también contribuiría a una mayor equidad, una eliminación de las exigencias del cumplimiento de corresponsabilidades, como bien decía Sebastián, creemos que también puede contribuir en este sentido. La idea de la penalización, de eliminar la penalización es interesante, pero el cuestionamiento ahí que desde CIPEC estamos tratando de poner sobre la mesa es o es para todos o no es para nadie. ¿Por qué creemos que esto funciona solo para los pobres, para quienes reciben AUH y no para los demás? Entonces, una mayor homogeneización ahí, lo que sugiere la literatura es que es mucho más eficiente una eliminación que cualquier otra cosa. Por otro lado, la eliminación del tope de 5 prestaciones por familias para AUH y la inclusión de hijos e hijas de inmigrantes, que es también una parte relevante de quienes hoy no están accediendo a ningún beneficio y son personas que se están criando en nuestro país y que son parte de nuestra sociedad. Y la eliminación del tope de ingresos mínimos para asignaciones familiares también podría contribuir a una mayor equidad en este sentido, entendiendo que si hay subdeclaraciones, que es un poco el objetivo de este piso, es un problema del empleador y no por eso debería ser penalizada la familia, no es que un trabajador puede elegir el tipo de declaración que realiza un empleador. Para lo que es la segunda inequidad, la inequidad de los montos, desde CIPEC trabajamos, y ahí los invito a leer el documento, en una serie de escenarios. Y primero quería explicar quizás la racionalidad detrás de esto, porque dialoga un poco con lo que presentaba Juan hace un rato. Nuestra propuesta está muy centrada a la reducción de la pobreza infantil. Entonces, los escenarios que planteamos están estimados en función de su impacto en la disminución de la pobreza infantil. Un primer escenario que reduce un 25% la pobreza infantil y un segundo escenario que reduce un 50% la pobreza infantil. Somos conscientes del contexto en el cual está este país, entonces también planteamos una serie de recomendaciones que no implican una mayor inversión, porque obviamente esta reducción de la pobreza sí implica una mayor inversión, pero creemos que considerando la inversión que se realizaba en julio de este año, antes de la modificación de la eliminación de las duplicidades de ganancias y asignaciones familiares,
y el uso de la salvaguarda del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que está permitido para protección de ingresos de los sectores más vulnerables, puede contribuir a generar un escenario sustantivo que incluso proyectado a 2020 es superior a nuestro escenario de reducción en un 25% de la pobreza infantil. O sea, si invertimos lo mismo que invertíamos en julio, más le sumamos el fondo de salvaguarda, logramos reducir más de un 25% la pobreza infantil si eso lo destinamos de una forma equitativa a este esquema de transferencias. ¿Qué implica dedicarlo de una forma equitativa? Bueno, nosotros acá lo que planteamos es una serie, algunas ideas tentativas de montos que podrían estar en función de estos impactos que buscamos para asignación universal por hijo, que creemos que tiene que ser el monto más alto, y luego una escalera decreciente para los distintos tramos de asignaciones familiares con una eliminación de la deducción por hijo que se realiza al impuesto a las ganancias en los hogares de más altos ingresos. Acá lo que ven, y esto después les queda y también está en el documento que les invito a leer, es una proyección de la inversión en el trienio 2018 y 2020, incremental a la inversión actual, considerando la situación con salvaguarda y esta reasignación de la eliminación de ganancias. Creemos, obviamente, que este es un tema delicado a tratar porque implica, obviamente, una asignación de recursos muy relevantes, pero probablemente sea uno de los temas más relevantes y un área de políticas, quizás la más relevante, en la cual el Estado debería dedicar sus recursos para proteger ingresos de las familias con niños, especialmente en escenarios como el actual, ¿no? Perdón, me había olvidado de pasar. Entonces, se trata esencialmente de nivelar para arriba y de una forma más progresiva que los elementos regresivos que tiene el esquema actual y considerar que esto también es una condición necesaria para también contribuir a un mayor escenario de crecimiento económico y desarrollo en el mediano y largo plazo. Eso es todo.